Hola amigas de Yumjit y amigos, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Graciela. Yo soy Gema Parra y me invitaron a compartirles una receta de un pastel o unos panquecitos sin lácteo y sin huevo. Espero que la disfruten. ¿Qué necesitamos para elaborar nuestra base de pastel o nuestra base de panquecitos? Necesitamos algunos ingredientes que son muy fáciles de conseguir. Necesitamos harina de trigo. Si tú tienes una opción integral dentro de tu alacena, es mejor utilizarla puesto que es más saludable. Necesitamos algo para endulzar, por ejemplo azúcar mascabada. También puedes utilizar azúcar blanca en menor cantidad. Necesitamos extracto de vainilla para agregarle sabor a nuestra mezcla, polvo para hornear de tal manera que el pastel infle. Necesitamos leche vegetal, puesto que no vamos a utilizar lácteos. La opción de soya es más económica y más fácil de encontrar en cualquier supermercado, pero si tú encuentras leche de almendra, pues le agrega un sabor todavía más exquisito. No vamos a utilizar huevo, ¿cierto? Entonces, en este caso, utilizaremos puré de plátano. A mí el plátano en los pasteles me encanta porque le agrega algo de dulzor a la mezcla, le agrega esponjes y le agrega una buena estructura. Y por supuesto necesitamos aceite vegetal, no aceite de oliva, porque no es una buena opción. Cualquier aceite vegetal es mejor. Ahora, ¿de qué sabor queremos nuestros pastelitos? Te presento tres opciones. La primera y la más conocida pues es chocolate, un poco de cacao, de cocoa. Cualquiera en polvo, cualquiera que te encuentres en el supermercado. Sin embargo, si tú quieres preparar este postre para niños, tal vez no quieres exaltar los demás con un poco de chocolate. En su lugar, pues te recomiendo utilizar el algarrobo. A mí me encanta el algarrobo. Este es un sustituto natural, un sustituto vegetal al cacao. Viene de una planta, es una semilla que se pulveriza y te da esa como sensación de que estás comiendo chocolate, sin tener la sensación de que te exaltas, o sea, sin sobreenergetizarte. Entonces tal vez esta es una mejor opción para los niños. Ahora, si estos panquecitos o este pastel es para ti, adulto, y te quieres consentir, te recomiendo que utilicemos café, ya sea café con chocolate, café con algarrobo o simplemente el café. Ok, comencemos. Comenzaremos con una taza de harina, la cual vamos a vertir sobre un recipiente de buen tamaño en donde ya tenemos nuestro puré de plátano machacadito. Es una buena idea cernir la harina, para evitar grumos. Y de esta manera es más fácil incorporarla junto con el resto de los ingredientes. Entonces primero vamos a colocar nuestros ingredientes secos, a excepción del puré de plátano, pero no hay dilema, lo podemos mezclar así. Excelente, ya tenemos nuestra harina. A continuación vamos a agregar una cucharada de este polvo para hornear. Vamos a empezar con el algarrobo. Vamos a agregar un poco de algarrobo. Como dice mi amiga Selma, es muy difícil seguir recetas. Las recetas están algo así como que hechas para no seguirse. Entonces, yo normalmente simplemente voy con el sentimiento. Así que te invito a agregar tanto algarrobo como tú quieras. Puede ser poquito, puede ser mucho. En fin, tú decides. Mezclamos un poco para que se vaya incorporando ambos polvos con el puré de plátano. Si por alguna razón tú no tienes polvo para hornear en tu alacena y no quieres salir debido a la contingencia, puedes utilizar vinagre. Puedes utilizar un poco de vinagre blanco para esponjar tu pastel. No le va a dar un sabor a la mezcla, no lo va a arruinar y lo puedes usar con confianza. Esa es una de mis opciones cuando no tengo polvo para hornear. Muchas recetas te dicen algo así que utilices como una taza de harina y media taza de azúcar. Para mí eso es muchísima azúcar, la verdad es que no me gusta. Entonces yo solo voy a agregar 2 cucharadas. Y es todo. Seguimos mezclando. En este caso utilizaré la leche de almendra. Empezaremos por una taza. ¿A qué me refiero con empezaremos? Bueno, es que uno la va virtiendo poco a poco en la mezcla
va incorporando y entonces conforme tú veas la consistencia que adquiere la mezcla, tú vas agregando más leche. Si te fijas, la mezcla ya está un poco más incorporada, pero aún le falta líquido, no es suficiente. Agregamos otro poquito. Y seguimos batiendo. Como puedes ver, la consistencia ya cambió. Aquí tenemos una masa sólida y aquí tenemos un poco de líquido. Esto quiere decir que nos falta batir mucho, porque ambos ingredientes no están incorporados. Ok, entonces sigamos. Como ves, ya se observa diferente. Agregamos un poco de extracto de vainilla. El extracto de vainilla también nos ayuda a que la mezcla se infle. Y ahora agregamos aceite. Muchas recetas te dicen que utilices una taza de harina y media taza de aceite o incluso una taza de aceite. Nuevamente para mí eso es muchísimo y no me gusta agregar tanto, entonces vertimos un poco y seguimos mezclando. Se tiene que incorporar. Como ves, ya está incorporado, no se nota la capa del aceite ni la capa de la leche vegetal. Sin embargo, nos quedó muy líquida. ¿Qué podemos hacer? Simplemente agregamos un poco más de harina. Y a esto me refiero con que hay cosas que se hacen en el momento, en el feeling. Esto huele muy rico a plátano con chocolate, aunque utilizamos algarrobo, pero huele muy bien. Señal de que esto va a quedar delicioso. Como puedes observar, la harina ya se incorporó, ya se mezcló, ya no es tan líquido, pero aún así necesitamos un poco de humedad de tal manera que cuando se infle el pastelito, este no se rompa, no se agriete. Entonces, esta mezcla del algarrobo ya quedó. Olvidé mencionar que necesitamos moldes para nuestros panquecitos. O si tú tienes un molde grande para hacer un pastel, puedes utilizar esta mezcla. Yo tengo estos de silicona, me gustan mucho. No necesitamos aceitarlos, sino necesitamos ponerle harina para evitar que se pegue la mezcla. Así ya es suficiente. Muy bien, entonces utilizaré una cuchara para llenarlos. Los moldes nunca se llenan a su máxima capacidad, ya que estos se van a inflar y si los llenamos hasta el tope, la mezcla se derramaría dentro del horno y eso pues sería catastrófico. Antes de iniciar la preparación de nuestra mezcla, es importante poner el horno a precalentar entre 180 o 190 grados para que cuando nosotros metamos nuestros pastelitos, el horno ya esté a una buena temperatura y estos comience su cocción. Perfecto, ya quedó. Ahora preparemos la segunda versión. Continuando con la segunda versión de nuestro pastel o panquecitos, bueno, tenemos nuestro puré de plátano. Voy a utilizar menos harina en esta ocasión porque mi recipiente es más pequeño, algo así como media taza. Ya sabemos que hay que cernirla. Nos apoyaremos con esta herramienta. Perfecto. Agregamos polvo para hornear. Agregamos azúcar. Mezclamos un poco para que se incorporen los ingredientes secos.
Y te mencioné que haremos una mezcla de café. Entonces, en lugar de usar alguna lechada, simplemente utilizaremos una taza de buen café. Lo vamos agregando poco a poco. Y comenzamos a mezclar. Agregamos nuestro extracto de vainilla. Agregamos aceite. Y seguimos batiendo. Y ya quedó. Utilizaré nuevamente un molde de silicón. Estas mezclas para pastel pueden mejorarse agregando nueces, almendra, frutos secos, por ejemplo arándanos, pasas que tengas en tu casa. Todo eso pues le da un poco más de sabor y lo hace versátil. Recuerda que los moldes no se llenan hasta el tope, se tiene que dejar un espacio para que el panquecito infle. Como te mencioné, puedes utilizar algunos frutos secos para agregarle a tu mezcla y darle un poco más de sabor. Yo en este caso utilicé arándanos porque me gusta la mezcla con algarrobo. Para mis panquecitos de café los dejé tal cual. Muy bien, el horno ya debe de estar precaliente entre 180 y 190 grados. Vamos a meter los panquecitos, vamos a esperar alrededor de 30 minutos. Suelen cocerse muy rápido. Sin embargo, no te recomiendo abrir el horno antes de los 30 minutos porque si se inflan los panquecitos, estos se apachurrarían. ¿Ok? La manera de verificar si ya están listos los pastelitos es metiendo un palito, puede ser un cuchillo, puedes ayudarte de un tenedor. Los picas y cuando retires, si sale mezcla húmeda, quiere decir que aún les falta. Si el instrumento que utilices sale seco, sale limpio, quiere decir que los pastelitos ya están. Aún así, no te recomiendo sacarlos del horno. Déjalos enfriarse adentro del horno al menos unos 30 minutos, una hora. Pero para desmontarlos tienen que estar completamente fríos. De otra forma será complicado sacarlos del moldecito porque probablemente se rompan un poquito. ¿Ok? Vamos a hornear. Muy bien, pues hemos terminado. Después de hornear por aproximadamente unos 30 minutos, apagué el horno. Los dejé ahí reposar hasta que se enfriaron. Esto yo lo hice ayer por la noche y hoy por la mañana ya estaban listos para desmontarse. Aquí tenemos nuestros panquecitos de café, de algarrobo con café, puesto que hice una combinación ya que me sobró un poco de la mezcla de ambos. Y también aquí están mis panquecitos de algarrobo con arándano. El arándano se lo puedes poner a la mezcla o lo puedes poner al final como decoración. Esa es tu decisión. Y ya no queda más que disfrutarlos con un buen té, un café o un vasito de tu leche vegetal de preferencia. Muchas gracias por la invitación.